Buenos días. Gracias a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Feliz año a todos. Deseamos que hayan sido tiempos de refrigerio en la etapa final del año, que hayan tenido oportunidad de estar con seres queridos, familia, hermanos en la fe, amigos, y que, como lo habíamos comentado, el Señor Jesucristo se estableciese como el centro de nuestras celebraciones y haya sido, por lo tanto, un tiempo de gracia, un tiempo de gloria, un tiempo de bendición de parte de Dios para nosotros y para la gente que estuvo cercana a nosotros. Y bueno, pues estamos iniciando el año, primer domingo del año, y pues tenemos un tema que creo que es ad hoc justamente para poder dar inicio a nuestra actividad eclesiástica, no a la vida cristiana, porque el cristianismo no se define por temporalidades, no hay vacaciones del cristianismo, lo somos todo el tiempo. Pero la actividad congregacional, aun cuando nunca dejamos de ser iglesia, bueno, sí tiene sus fases, sus etapas y sus periodos. Entonces, eclesiásticamente, hermanos, congregacionalmente estamos iniciando este periodo del 2026. Y quiero que me acompañen, por favor, a Mateo 14. Vamos a hacer una lectura sobre un episodio en la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo que creo que nos permite establecer un fundamento, una base para el día de hoy. Dice Mateo 14, 22, en la versión Nueva Biblia de las Américas, o la Biblia de las Américas únicamente, la Biblia de las Américas. Dice así: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó, diciendo: sálvame, Señor. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos reconocer al inicio de este año que dependemos de ti, que reconocemos nuestra debilidad, que entendemos que en algún sentido Pedro en esta escena y en muchas otras nos representa a todos. Todos somos Pedro. Todos nos encontramos, Señor, sobre una barca en condiciones tempestuosas y todos hemos experimentado, Señor, el hundimiento al apartar nuestra vista de ti. Todos, Señor, en este sentido, somos Pedro en esta mañana y queremos iniciar este año como congregación clamando a tu santo nombre por la iluminación de tu palabra y pidiéndote, Señor, que acrecentes nuestra fe, que solidifiques nuestra vida espiritual, que nos des ese crecimiento que solo proviene de ti y nos permitas, Señor, caminar con certidumbre cualquiera que sea el lugar donde tengamos que poner los pies. Ayúdanos, bendito Dios, en esta mañana. Te agradecemos, te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, es un mensaje frente al inicio, hermanos, de este 2026, y creo que la escena de Jesús caminando sobre el mar y habilitando a Pedro para caminar sobre las aguas, con la lección sobre la fe que los discípulos aprenden de este episodio, pues viene muy bien, viene como anillo al dedo para encarar el 2026. Digamos que hay una especie de ciclo de fracaso en todos nosotros, y conocemos muy bien esa circunstancia. De hecho, no es necesario llegar al final de un año para hacer una actualización o un recuento del ciclo de fracaso en el que constantemente estamos involucrados. Vemos nuestra necesidad,
experimentamos nuestros fracasos, caídas, desvíos y decimos, ahora sí lo voy a lograr. Solamente que generalmente, por hábito, la etapa inicial de un año suele ser este momento en el que hacemos estas determinaciones, ¿no? Ahora sí lo voy a lograr, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí voy a hacer los ajustes que sean necesarios, pero voy a alcanzar la meta. Me voy a organizar mejor, voy a echarle más ganas a estas cosas. Las cosas ahora sí van a ser distintas. Lo que nos identifica a todos, creo, o no es así, ¿verdad? Generalmente el inicio de un ciclo, cuando es inevitable incorporarnos en ese proceso, lo desarrollamos con una expectativa alta de lo que puede llegar a ser, de lo que puede llegar a suceder. Los que son un poco más organizados, bueno, agendan una lista de propósitos y van tachando las cosas que van cumpliendo, digamos, van haciendo su checklist. Sin embargo, hermanos, difícilmente caminamos sobre el agua una semana. Si acaso apenas caminamos sobre el agua, o nos imaginamos que caminamos sobre el agua cuando ya nos estamos hundiendo. Ya estamos nuevamente, digámoslo así, de manera moderna, en modo caos otra vez, en derrota. Y la lista se va postergando hasta que queda en el olvido. Los deseos se hunden juntamente con nosotros y terminamos, como siempre, frustrados y una vez más con la conclusión, fracasé, volví a fracasar. Y ante eso, pues el mundo nos predica dos mensajes, dos evangelios. El evangelio de tú puedes hacerlo, solamente esfuérzate un poco más. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad, solamente tienes que descubrirla, está dentro de ti. Hace algunos años un predicador decía, es que hay un campeón dentro de ti, solamente lo tienes que descubrir. Y se nos venden estas terapias, cursos, literatura de superación, autoayuda, métodos de éxito, agendas, a través de las cuales supuestamente vamos a lograr entrenar nuestra fuerza de voluntad y vamos a podernos salvar a nosotros mismos. Estos son los evangelios de autosalvación. Somos una máquina, hermanos, de fabricación de evangelios de autosalvación. El mundo se la pasa vendiendo evangelios de autosalvación porque no tiene otra cosa que ofrecer, no tiene otra cosa que vender. Es el hombre tratando de salvarse a sí mismo. Por otro lado, tenemos los evangelios de la autoindulgencia. Estos dicen completamente lo contrario. Básicamente el mensaje es, no puedes, acéptate tal como eres, ámate así como eres y no te preocupes más. La realidad es que no eres como quieres llegar a ser. Conócete y acéptate como eres. No intentes ser alguien más, sé quién eres, no trates de cambiar. Pero el evangelio bíblico, el mensaje de Jesús, el cristianismo nos dice algo completamente diferente. Nos dice, tienes que bajarte de la barca y tienes que caminar sobre el mar. Tienes que cambiar. Dios no te va a dejar así como eres y no puedes salvarte a ti mismo. Nadie, ninguna persona, ni ideología, por buena que sea, por buenas intenciones que posea, puede salvarte. Y categóricamente nos dice, solo Jesucristo lo puede hacer. Y Jesucristo te pide que te bajes de la barca, hermano. Y cada uno sabrá lo que significa, en su caso personal, esto. Y entonces Él tiene el poder de hacer que caminemos sobre el mar. Tú no puedes, hermano, yo no puedo, pero Él puede hacerlo a través tuyo. Es Él, y es Jesucristo y el Evangelio. Es un mensaje no de sálvate a ti mismo y entonces ven. El mensaje de Jesucristo dice, ven y deja que yo te enseñe a caminar sobre el mar. Deja que yo te enseñe a caminar sobre el agua. Ese es el mensaje, hermanos, y ese es, digamos, todo nuestro cristianismo. Vamos a ver el texto en varias escenas y primero veamos el contexto del versículo 24 en adelante, por favor. Mateo 14, 24 dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia, digamos que es un periodo entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Era la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo,
tened ánimo, soy yo, no temáis. Entendemos que, por supuesto, este es un episodio real en la historia del Evangelio, no es un mito, no es una historia ficticia, es absolutamente real, pero encierra un profundo simbolismo, porque los discípulos van a aprender una lección no del poder sobrenatural de Dios sobre los elementos físicos. No se trata de una enseñanza de cómo alentarles o instruirles a dominar sobre las fuerzas de la naturaleza. No se trata de esta escena. El mensaje es tal como lo vemos en el versículo 7, yo soy, no temáis. El Señor les dice categóricamente, soy yo, no temáis. Entonces se trata de una revelación de Jesús. Jesús como el Salvador que puede rescatarnos en medio de las tormentas. Jesús como el Dios soberano que controla las tormentas. Jesús como quien no es limitado por la tormenta y como quien puede enseñarnos como Él andar sobre el mar. Ese es el mensaje. Toda la escena de caos, viento, una pequeña embarcación, peligro, naufragio, posibilidad de muerte, hermanos, para nosotros es un retrato de la vida misma. La vida misma, hermanos, es de esta forma, caótica, impredecible, difícil. El diablo viene y agita las aguas y todo puede volverse impredecible en un momento y al instante. Hacemos planes, nos subimos a una barca con la idea de cruzar tranquilamente el mar, pero de pronto, sin saber cómo, todo se convierte en una batalla, en un instante, y nuestra vida comienza a correr un serio peligro. Entonces, esta escena de la tormenta, de la embarcación, previo a que el Señor Jesucristo se manifieste en su poder sobrenatural, caminando sobre las aguas, yendo hacia ellos y al término calmando una vez más la tormenta, es un reflejo de lo que es para nosotros la vida. Es una escena real en la historia del Evangelio, pero nos ofrece todo este simbolismo en el cual todos estamos identificados. Y en sentido espiritual, hermano, bueno, todo está bien, todo marcha en orden, hay calma, pero de repente el caos se desata, todo comienza a conturbarse. Ese pequeñito, ¿dónde está? Perdón. ¿Es ruido que viene del cunero? ¿O lo acaban de subir al cunero? Ok, recuerden, hermanos, que todos los bebitos, desde el inicio, tienen que pasar al cunero una vez que se termina la alabanza. Los bebés pueden estar con sus papis durante el tiempo de la alabanza, pero terminada la alabanza, necesariamente tienen que pasar al cunero para evitar esto, hermanos, interrupciones una vez que ha iniciado la predicación de la palabra. Recuerden que todo lo que se hace en una congregación, desde la higiene hasta todos los elementos técnicos, tienen un solo propósito, que el mensaje de la palabra llegue limpio y sin interrupciones al corazón de la audiencia, al corazón de la iglesia. Entonces, a los papis les vamos a agradecer que por favor, una vez que termine la alabanza, pasen a sus niños con los maestros de iglesia infantil al cunero. Entonces, comentaba que en sentido espiritual, de repente las cosas parece que marchan en orden, hay calma, pero de repente se desata el caos. Entramos en tentación, hermanos, somos puestos a prueba. Se nos mete en la prensa, la carne se debilita, el diablo nos tienta. De un momento a otro, la escena puede cambiar dramáticamente. Y comenzamos entonces a vernos en escenas tales como la de los discípulos, atemorizados, acorralados, aparentemente sin escapatoria, teniendo que enfrentarnos a una tormenta que no esperábamos. Hermano, eso va a ocurrir en la vida una y otra vez. Y Jesucristo, hermano, es el discipulador perfecto, que no solamente nos alecciona aquí en la iglesia, en el aula, en el salón de clases, sino que nos coloca en el camino de la vida y ahí nos alecciona también. En este caso, mete a los discípulos a una barca, los manda al mar, todo, hermano, estaba arreglado, la tormenta estaba arreglada para enseñarles quién era Él. Tendrían que aprender a confiar en Él en todo tiempo, aun cuando consideraran que estaban perdidos, aun cuando no habría más fuerzas para continuar remando, y vaya que algunos de ellos eran expertos en manejar las barcazas en medio del mar, pero sin fuerza para continuar remando, cuando se terminaran los recursos, cuando parecía que todo estaba perdido en contra de ellos, Jesucristo se iba a mostrar. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántos momentos podemos recordar
¿Cuántos episodios de la barca vivimos en el 2025? Echemos a volar un poquito la mente, una actividad reflexiva sucinta, rápida, aun cuando solemos ser de corta memoria, ¿verdad? Para recordar las cosas buenas o desfavorables. Hagamos una reflexión rápida, sucinta, sobre cuántas veces estuvimos en el 2025 en este mismo episodio, en la barca en medio de una tormenta. Cada uno de nosotros, hermanos, tuvimos nuestros propios episodios personales, pero también experimentamos como congregación y sociedad episodios colectivos de la barca en medio de la tormenta, tormentas colectivas. La enseñanza es: Jesús es el único que puede llevarse el temor de tu corazón. Una vez más, Él le dice: tengan ánimo, no decaiga su esperanza, no se dejen dominar por la ansiedad, por el pánico. No miren la tormenta pensando que todo está perdido. Confíen en mí, yo estoy aquí. En realidad, Cristo les está diciendo: no tienen razones para temer. No es la primera escena de la barca. Hay una barca previa, hermanos, en donde vemos a los discípulos corriendo de un lado a otro en medio de otra tormenta, teniendo al autor de la vida durmiendo en un cabezal de la barca y yéndole a despertar con angustia, diciéndole al autor de la vida: nos vamos a morir, nos vamos a morir. Entonces el mensaje del Señor Jesucristo no cambia, es exactamente el mismo: yo estoy aquí. Jesús, hermanos, es quien se lleva el temor de nuestro corazón. Sin Él, la realidad es que no habrá ninguna razón para no vivir ansiosos o perturbados. No habrá ninguna razón para poder vivir con confianza y con tranquilidad. Piensen un momento: sin un Salvador amoroso como Jesucristo, sin un Salvador cercano que nos busca, que nos cuida, que es capaz de calmar las tormentas con una sola orden, sin este tipo de Salvador tendríamos todas las razones del mundo para estar verdaderamente atemorizados y en pánico. Paranoicos, hermanos, neuróticos, tratando de controlarlo todo, intentando anticiparnos a todas las vicisitudes y problemas. Si se tratara de ser nosotros nuestros propios salvadores, hermanos, simplemente no podríamos conciliar el sueño, no podríamos tener una noche de paz. El mundo se engaña a sí mismo, las personas se evaden la realidad para intentar no aceptar que vivimos en un mundo caótico, en un mundo de dolor, en un mundo que, de acuerdo a Génesis 3, está bajo maldición. Un mundo que nos da un sol que quema, cardos que lastiman, animales bestiales que atacan por todas partes. Entonces, hermanos, la escena 1 es el mar, la tormenta intempestuosa, una vez más, contra la barca donde estaban los discípulos. El mar turbulento atacando la barca de la vida en la que nosotros estamos cursando la experiencia. Esa es la escena 1 del pasaje. La escena 2, Jesús llama a Pedro a hacer lo imposible. Fíjate lo que dice el 28 y el 29. Mateo 14, 28 y 29. Dice: respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Ahí nos quedamos. ¿Qué vemos en esto? La verdad, impresionante. De aquí podríamos sacar una serie de enseñanzas. Hay, creo que, más de 4 o 5 principios. Hay más principios de vida cristiana en este pasaje, pero vamos a intentar destacar los más importantes. ¿Qué es lo que vemos? Pedro no salta precipitadamente al agua, ¿te das cuenta? Pedro no piensa de sí mismo como alguien que tiene el poder encima de lo natural, no. Ahora, recordemos que el carácter de Pedro es un carácter impetuoso. Sin embargo, en esta ocasión no toma una decisión impulsiva. El día de hoy, hermanos, aún hay muchos que dicen que pueden profetizar y decretar. Muchos que dicen que a través de sus declaraciones y manifestaciones de fe, dándoles órdenes a las circunstancias, creen que en su propio nombre pueden hacer realmente un cambio de situación por su propia fe. Piensan que las circunstancias pueden subyugarse a su voluntad humana y que pueden cambiar el orden de las circunstancias. Y esto, hermano, es absolutamente ridículo. A la luz de la Escritura, con fundamentos teológicos, a la luz de la Biblia,
Pensar esto, hermanos, es una ridiculez. Es tan ridículo como si Pedro se parara frente al mar y le dijera al mar, mar, olas, vientos, cálmense y obedezcan, y ahora voy a caminar sobre las aguas en mi poder, porque tengo fe en mi propia fe. Pero Pedro no hace esto. No se precipita de forma mística e impulsiva. Pedro no manifiesta fe en su propia fe. Él sabe, ha aprendido ya la lección de que aparte de la palabra del maestro, todo lo que él puede estar destinado a hacer, todo lo que él quiera hacer, está enteramente destinado al fracaso. Eso no es fe. La vida de fe no es dar un salto al vacío, hermano. La vida de fe no es decir, lo voy a hacer porque yo sé que en alguna forma Dios me tendrá que sostener. Esa no es la vida de fe, hermanos. Y Pedro ya lo había comenzado a entender. Todo lo que tú hagas fuera de las palabras dictadas por Jesucristo, hermano, está destinado al fracaso. Así que no dice, voy a ir hacia ti, no. Pedro dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Pedro sabía, conocía del poder de la palabra de Cristo. ¿Recuerdas la escena? Cuando lo conoce, el Señor Jesucristo toma una posición en su barcaza, comienza a predicar. Pedro había trabajado toda la noche, no había pescado nada, pero después de escuchar al maestro, el maestro le da una dirección y le dice, Pedro, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Y entonces Pedro, distinguiendo en la palabra predicada algo sobrenatural, algo con una autoridad diferente, divina, en Jesucristo le dice, Señor, toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y cuál es el resultado? Una pesca extraordinaria, sobrenatural y milagrosa. Al punto en que Pedro, después de la pesca, se postra ante Cristo y le dice, Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Entonces Pedro no sale intempestuosamente de la barca, sino que le dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y hermanos, es el principio. Pedro sabe que Jesús tiene el poder de capacitarnos para realizar las obras que nos pide que hagamos. Dios, Jesucristo, hermanos, tiene el poder para capacitarnos a fin de que hagamos las cosas que nos pide que hagamos. Pedro lo había visto no pocas veces. Él ya había escuchado y visto lo que sucedió cuando dijo Jesús, Lázaro, ven fuera. El muerto de 4 días salió del sepulcro, todavía con pestilencia por el proceso de descomposición, pero vivo y reconstituido, y caminó hacia el exterior del sepulcro. Lo vio una y otra vez. Se postró ante él diciendo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Había escuchado a Jesucristo diciendo, mis palabras son vida y son espíritu. Sabía del poder de la palabra de Dios y el poder de Dios que operaba a través de Jesucristo cuando mencionaba la palabra. Él sabía que de esta forma había sido creado el mundo. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Y cada vez que Jesús hablaba, el mismo Dios encarnado creaba lo que ordenaba. Entonces Pedro no se atreve a pisar el mar de forma presurosa ni presuntuosa. Y hermanos, no caigamos nunca en esa tentación de presumir que nosotros haremos tal o cual cosa, aparte de las palabras explícitas que podamos recibir de nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos una orden de Él, hermano, solamente estamos presumiendo. Somos siervos, no emprendedores. Difícil para el ego humano entender esto y aceptarlo, pero somos siervos, no emprendedores. Entonces no esperemos que Jesucristo simplemente se reduzca a respaldar nuestras iniciativas. No, hermanos, Él es el jefe soberano con un gran y sabio plan y nos dirige paso a paso en medio de la vida, en medio de la tormenta y en medio de las batallas que vamos a enfrentar. Así que lo que hace Pedro es pedirle a Dios, a Jesús, una palabra. Y Jesucristo le responde diciendo, ven. Y entonces sucede el milagro. Jesús, que creó las leyes físicas de la naturaleza, hermano, por supuesto que puede caminar sobre las aguas. Él puede hacer lo que quiera, Él es soberano. Él puede volar, Él puede traspasar los muros, Él puede detener el tiempo. Él puede ponerse el sol en el bolsillo, Él puede crear y apagar las estrellas. Él puede hacer lo que quiera. La creación conoce y obedece su voz. ¿Por qué? Porque Él es el Señor del universo.
Y lo que él hace en esta ocasión, por lo tanto, es increíble. Comparte con Pedro su propia capacidad de domesticar las leyes de la naturaleza. Comparte con Pedro la capacidad de andar sobre el mar. Y le dice, ven. Y ahora Pedro pasa de no poder a poder. Pasa de ser un simple hombre a ser un hombre capacitado por Dios para caminar sobre el mar. El gran principio en esto es que Jesús nunca, hermanos, nos exige nada sin proveer el poder para que nosotros podamos obedecer. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que previamente no nos ha facultado, nos ha dado la gracia capacitante para que lo podamos llevar a efecto, para que podamos obedecer. Y eso es tan simple y tan difícil de comprender. Así que cada día de nuestra vida no va a ser de forma diferente. Así es cada día que Él nos dice, anda y no peques más. Hay áreas de derrota en el 2025. Todos experimentamos áreas de derrota en el 2025. Hubieron pecados recurrentes. Hubieron esos pecados que ocultamos en las zonas oscuras, cavernosas y profundas del alma y que constantemente salieron de ahí una y otra vez. Jesús te dice, no peques más. Y si Él te lo dice, lo puedes hacer. Entonces, no podríamos decir no puedo caminar sobre el mar, no puedo dejar ese pecado. No digas, no puedo perdonar. Porque si Dios te dice, perdona, y eres un hijo de Dios, redimido por gracia, has reconocido su soberanía, has reconocido que sin Él estabas perdido, que ibas caminando directamente a una condición eterna de separación de Él, y esto le llamamos muerte espiritual, destinado a una condición consciente en el infierno y sufrimiento permanente, constante e inacabable, pero que por la gracia del Señor ante la predicación del Evangelio rendiste tu voluntad y reconociste que ese es el único mecanismo de salvación para reconciliarte con Dios y trasladarte eternamente en una escena completamente diferente a la que por justicia merecías. Porque la justicia que tú merecías recibir fue puesta sobre Cristo en la cruz. Él te sustituye, Él te representa, te expía, te reconcilia con el Padre y te da vida eterna al lado de Dios. Si tú has creído esto, cuando el Señor te dice, perdona, es porque te ha dado la gracia capacitante para poder decidir perdonar aunque no lo sientas. Decidir perdonar. No peques más. No puedes decir no puedo caminar sobre el mar, no puedo dejar este pecado. No digas no puedo perdonar, no digas no puedo amar a mi familia. No digas no puedo seguir adelante, no digas estoy paralizado en temor, el temor se ha apoderado de mi alma, no digas eso. Puedes hacer todo lo que Cristo te pide que hagas. Podemos hacer todo lo que Cristo nos pide que hagamos, no porque tengamos el poder, sino porque Él se asegura de proveerte la gracia capacitante que necesitas para poder seguirlo, para poder poner los pies donde Él te llame, que lo sigas y que lo hagas con seguridad, así sea caminar sobre el agua o meterte en un horno ardiente o hacer cualquier cosa que Dios te diga y te pida que hagas en obediencia. Podemos obedecer y eso, hermano, para nosotros es muy alentador. Liberarnos de toda contaminación, de todo pecado, de toda esa contaminación del alma y del cuerpo. Podemos ser completamente santificados. Podemos tener una vida en verdadera victoria sobre el mal genio, sobre el mal humor, sobre la gritería, sobre la maledicencia. Podemos tener una vida en victoria sobre la amargura. Una vida en victoria sobre el desánimo, sobre la incredulidad, sobre el orgullo, sobre la depresión. Sin importar que se origine en nuestra alma o en el cuerpo, el poder de Cristo, hermano, lo abarca todo, completamente. Cristo rompe las cadenas. Nosotros podemos obedecer, hermano, solamente en esa gracia capacitante. De otra manera, sería tan imposible para nosotros como para Pedro intentar caminar por su propia fuerza sobre el mar. Pero lo que es imposible para nosotros, hermanos, es posible para Dios. ¿Lo crees así? Escena 3. Entonces ya vimos la escena 1, la barca en el mar.
La escena 2, Pedro camina sobre el mar. La escena 3, Pedro se hunde. La parte final del versículo 29 dice, y fue hacia Jesús. Y el verso 30, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué le pasó a Pedro? Bueno, lo mismo que nos pasa a todos. Y la Biblia nos retrata la vida de sus apóstoles, hermanos, en su condición humana plena y total, con todos sus defectos, ¿no? A diferencia de la literatura clásica o religiosa grecorromana, por ejemplo, que exalta virtudes inexistentes en sus héroes, en sus personajes, la Biblia nos presenta la humanidad real de cada uno de estos personajes y elementos humanos, con sus defectos, sus fracasos, sus pecados, sus lecciones repetidas y todo lo que Jesús tuvo que hacer para enseñarles finalmente a que pudieran confiar en Él. Entonces, Pedro comienza bien. Pedro comienza bien, pone los pies sobre el agua, da algunos pasos, pero no termina tan bien. No perdió la fe, pero se la achicó tanto que se hundió, dice la palabra de Dios. Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿te das cuenta? Jesucristo no le dice incrédulo, hombre sin nada de fe, pero la fe de Pedro disminuyó. Nada había cambiado, hermanos. Jesucristo no había retirado su poder. El viento, las olas, todo se encontraba ahí. Lo que cambió, ¿qué fue? Fue el enfoque de Pedro en esa condición de realidad. Fue que cambió la percepción de la realidad que estaba experimentando Pedro. Pasó de mirar a Jesús y comenzó a mirar las olas, el mar, escuchar el fuerte rugido del viento, y entonces su propio corazón comenzó a predicarle un sermón. El sermón de las circunstancias son más grandes que mi Salvador. Un sermón que con regular frecuencia nosotros escuchamos. Las circunstancias, el problema, la decepción, la traición, este dolor, la circunstancia adversa, es que yo no lo preví, yo no lo planifiqué. ¿Por qué terminé en esta condición? ¿Por qué de repente cambió dramáticamente la circunstancia? Hoy estoy en esta tormenta. Las circunstancias son más grandes que mi Salvador. Fue el mensaje que al distraer su mirada de Cristo, comenzó a predicarle su mente y su corazón a Pedro. Comenzó a tener ansiedad, progresivamente dejó de confiar en Cristo, comenzó a confiar en el poder de las olas y se vio a sí mismo lo que estaba haciendo y dijo, no, esto no es posible, esto no puede seguir adelante. Hermanos, somos hombres como Pedro, no somos perfectos. ¿Cuántas veces nos hemos hundido? ¿Las podríamos contar? Yo creo que no. Probablemente ayer te hundiste. Y si no, antier. Pero creo que de esta semana nadie pasa. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos hundido? A ver, una confesión pública y colectiva, levantando la mano. ¿Cuántos se hundieron la semana pasada, hermanos? A ver, espérame. ¿Cuántos se hundieron la semana pasada? ¿Cuántos? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Miren, si confiáramos siempre en el Señor, nunca nuestro corazón estaría desalentado. Jamás. Pero cuando dejamos de cantar y comenzamos a quejarnos por todo, y a mirar las olas, y a mirar las noticias, y a mirar el bolsillo, y a mirar al vecino, y a mirar tu propio historial, y a mirar tu lista de deseos no cumplidos y frustraciones, y a mirar tu propia debilidad y tu propio pecado, y a mirar a los demás que van surfeando sobre el mar, al menos en tu imaginación, saludándote, ¿verdad?, desde las olas. Hermano, es ahí cuando vienen todos los problemas. Es ahí donde la alabanza disminuye, la queja aparece, el mal humor aparece, el desaliento aparece, y ya estás creyendo el sermón que predica el diablo, ese sermón que predica tu propio corazón, ese sermón que predica el mundo. En la medida en que las olas son grandes, entonces de repente Jesús se ve pequeño. Pero en la medida en que Jesús se ve grande, entonces entramos en una realidad. Las olas pueden ser grandes, pero nunca tanto como Jesús.
Entonces la vida cristiana en gran medida es una cuestión de enfoque, hermanos. Es una cuestión de disciplina. ¿Dónde pones tu mente? Romanos 8 nos dice que quienes son guiados por el Espíritu de Dios tienen la mente puesta en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Para ponerlo en términos prácticos, hermano, Pedro dejó de confiar en la palabra de Jesús. En esa orden, ven, le había dicho Jesucristo. Me pediste una palabra, ven. Y esa palabra, ven, conllevaba en sí misma el poder capacitante. Pero de la misma forma, hermano, cuando tú y yo dejamos de leer y meditar la Escritura y comenzamos a poner nuestra atención en otras cosas, en esa medida, hermano, se va a volver pequeña. Y es una ley espiritual absolutamente simple. En la medida en que alimentas tu corazón con la palabra de Dios, vas a ver a Jesucristo. Lo vas a ver por su palabra. Tu fe será fuerte y entonces vas a poderle seguir. En la medida en que te distraigas, movido por los afanes, las ansiedades de este mundo, en esa misma medida perderás a Jesús de vista. Ya no vas a ver nada. Vas a olvidar su palabra y te vas a hundir. Y si no haces lo que Pedro hace a continuación, que es clamar, Señor, sálvame, entonces estás hundido. Si no haces lo que Pedro hace, que es clamar, Señor, sálvame, y más bien comienzas a buscar falsos salvadores y vas a los mensajes de autosalvación, de autoindulgencia del mundo, entonces, hermano, ni siquiera vas a recordar quién es Jesús. No vas a ver a Jesús, le vas a perder de vista. Cuando vas a los mensajes de autorrealización, de autoayuda, yo lo puedo, tú lo puedes. Es que no eres rico porque no has aplicado estos principios, pero si tú conocieras la filosofía de la riqueza mental y del alma, serías rico. Mensajes de autosalvación, rápido, más rápido de lo que piensas, dejarás de ver a Jesús. Ya no lo vas a distinguir. No vas a recordar quién es. Te vas a hundir hasta lo profundo del mar, hasta el punto de morir si no reaccionas. Un sabio consejo es el siguiente, hermanos, si quieren tomen nota. No vuelvas a cuestionar la palabra de Dios. Lo que ya aprendiste y creíste, hermano, no lo vuelvas a poner en duda. Ya caminaste sobre el mar, ya lo hiciste otras veces, ya venciste, entonces recuérdate a ti mismo siguiendo al Señor. Eso es posible, lo puedo hacer. Ya no dudes sobre aquello que en el pasado creíste e hiciste. No dudes ahora. Si ya lo hiciste antes con el poder capacitante de Jesucristo y vives nutriéndote en su palabra de ese poder, ¿por qué no podrías volverlo a hacer? ¿Por qué no podrías volverlo a hacer? Ya saliste de crisis económicas que parecía que te ahogaban literalmente, te anegaban, que no podías salir de esa condición, que estaban por encima de tu capacidad. Creíste en el Señor, fuiste facultado, capacitado, hiciste lo que el Señor te dijo que hiciera, caminaste en la palabra. Hermano, ¿por qué vuelves a dudar de la gracia y la provisión de Dios? ¿Por qué vuelves a creer que vas a hundirte en la palabra en la que ya caminaste? ¿Por qué pones en tela de duda aquello en lo que ya creíste, lo que ya edificó tu vida, lo que ya se fundamentó como fe? Entonces, no vuelvas a cuestionar la palabra de Dios. Lo que aprendiste y creíste, hermano, no lo vuelvas a poner en duda. Spurgeon dijo lo siguiente, de forma elocuente. Él dijo, si Pedro hubiera seguido mirando a Jesús, podría haber corrido a través de todo el Atlántico, pero dejando de mirar a Jesús se habría hundido hasta en un pequeño charco. Y es igual para nosotros. La batalla grande o pequeña nunca depende de nosotros, sino del Señor. Y para Él, que camine sobre un mar de 2000 metros de profundidad o en un charco de 30 centímetros, hermanos, es exactamente lo mismo. Viendo a Cristo, caminaremos sobre Él, distrayendo nuestra vista de Cristo hasta en el charco. Nos vamos a hundir. Escena número 4. El clamor de Pedro.
Mateo 14:30. Dice, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Ahí está, hermano, la pequeña fe que quedó en Pedro. Ahí está. Si no hubiera tenido fe, simplemente se habría hundido, habría perecido. Pero no, él clamó, Señor, sálvame. Nuestra fe, al igual que la de Pedro, hermano, no siempre va a estar en su punto culmen, en su punto pinacular, en el más alto. A veces no va a ser fuerte. Pero hay de aquellos que no tienen la fe mínima para gritar y clamar en medio de la derrota. Hermano, Pedro clama, no analiza. Pedro no intenta volver nadando a la barca. Pedro sabía nadar y lo hacía bien. ¿Te acuerdas la escena cuando Cristo ya resucitado había tenido 2 manifestaciones físicas delante de sus discípulos antes de ascender a la presencia del Padre? Y ellos vuelven al mar de Galilea, comienzan a pescar, una vez más no pescan nada y de repente un hombre a la orilla del mar les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Pedro identifica que era Jesús. ¿Qué hace Pedro en ese momento, hermano? Algo ilógico. Dice que poniéndose la ropa se echa al mar y comienza a nadar hasta la orilla. Llegó antes que todos quienes iban en la barca. Pedro pudo haber dicho, remen, remen. No, él se aventó porque Pedro sabía nadar y en esas condiciones su nado era más rápido que la barca. Y digo que es ilógico porque cuando te avientas al agua lo que haces es quitarte la ropa, no ponerte. Él se pone la ropa y se avienta al agua y nada. Pedro sabía nadar. Pero en esta escena, cuando él estaba hundiéndose, él clama, Señor, sálvame. Él no regresa nadando a la barca, lo pudo haber intentado. Lo pudo haber intentado, pero él no analiza, hermanos. No intenta salvarse él mismo. No cayó en el evangelio de la autosalvación. No, él grita, él clama. Sabe que Jesús lo puede rescatar. Lo perdió de vista, sí, pero no lo había perdido de vista del todo. Y aquí está este principio importante para nosotros. No es lo mismo caer que hundirse. Pedro se cayó, hermanos, pero no se hundió. Y ahí está la diferencia. Los cristianos que perseveran, sí, a veces caen. No son carentes de caídas. Su vida no es carente de derrotas. Claro que hay derrotas, pero el cristiano que persevera clama cuando cae. Lo que revela nuestra fe entonces no es tanto no caer, nunca. O no haber tenido una gran caída, como el caso de Pedro, que tuvo grandes caídas, sino más bien qué es lo que hacemos después de la caída. Pedro clamó y gritó, Señor, sálvame. No le importó absolutamente nada más. Sabía que solamente su Señor lo podría salvar. Y entonces, hermano, hazte esta pregunta. De las derrotas y de las caídas que tuviste en el 2025, ¿clamaste realmente al Señor? De esas caídas y derrotas, hermano, ¿realmente clamaste con todo tu corazón? Hermano, ¿clamaste sin inhibición, sin vergüenza? ¿Clamaste sin importarte el qué dirán? ¿Aceptaste que sin su socorro ibas a perecer? ¿O trataste de controlar las cosas o disimular las cosas? ¿Caíste en el evangelio de la autosalvación o de la autoindulgencia? ¿O clamaste al Señor? Porque, hermano, eso es lo que hace la diferencia. Eso marca la diferencia. Todos vamos a caer, pero no todos van a volver a la superficie. Muchos creerán, pero no todos perseverarán. Escena número 5. Jesucristo rescata a Pedro. Verso 31. Mateo 14:31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuánta enseñanza encontramos aquí? Dice, al instante, Jesús. Al instante. ¿Qué significa al instante? Inmediatamente, acto seguido. No existe una interfase temporal entre el clamor y el auxilio. Al instante. O sea, Cristo no se toma unos minutos para dejar que Pedro traiga un poco de agua o burbujee en el mar. No.
para que escarmiente Pedro. No, al instante va por él, al instante. Entonces la pregunta, ¿cómo es el Dios que tú tienes en tu mente? ¿Cómo es ese Dios que hay en tu alma? ¿Un Dios que te abandona cuando caes, que no responde cuando lo llamas? ¿Quien te deja en un rincón como castigado antes de venir en tu auxilio para que aprendas? ¿Que te realiza una serie de cuestionamientos antes de ir en tu auxilio? ¿O te pide que hagas ciertas obras antes de auxiliarte? ¿O tu Dios es un Salvador cariñoso, tierno, amoroso, sombra de tu sombra, que está ahí para socorrerte inmediatamente, al instante? ¿Quién es el Cristo que nos revela la Escritura? Por eso, hermano, yo te aconsejo, no permitas que se gesten ideas de Jesucristo extrabíblicas. La única información que puede darnos el contexto, el texto, la información, la estructura, la forma interna, externa de quién es Dios a través de Jesucristo, hermanos, es la Escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Cómo es el Cristo en el cual tú has creído? Hermano, este es el Jesús que nos muestra la Biblia. De hecho, Dios, este es su carácter, su naturaleza, su corazón. Cuando Pablo reprende a los corintios por muchas circunstancias que eran reprensibles, por su carnalidad, él les dice: les ruego por la ternura y la mansedumbre de Cristo. Él apela a la ternura y a la mansedumbre de Cristo. Él es aquel entonces de quien se nos dice que Él no quiebra la caña cascada ni apaga el pabilo que humea. Es decir, Él no te da el tiro de gracia. Él no desaparece cuando más lo necesitas. Pedro tuvo fe para clamar. Inmediatamente Jesús extiende su mano y lo rescata con firmeza. Después lo corrige: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo que hace el Señor Jesucristo es ir al instante en auxilio de aquel que clama. Ahora, vean cómo Jesús trata con Pedro. Pedro no lo denigra, no lo humilla, no lo trata de forma despectiva. No le dice: no puedo entender cómo es que dudaste. No debiste haber dudado. ¿Cómo te atreviste a dudar? Y muchas veces el diablo es quien quiere hacernos creer que así es como Jesucristo nos trata en nuestras debilidades. Le dice simplemente: hombre de poca fe. Reconoce que tuvo al menos algo de fe. Y después lo lleva a pensar y le pregunta: ¿por qué dudaste? Es como si le dijera a Pedro: ¿qué acaso no me conoces? ¿Qué no estabas ya caminando sobre el mar? ¿No has hecho tú mismo milagros en mi nombre y con mi poder? ¿No tenías razones suficientes para seguir mirándome, confiando en mí y caminando sobre las aguas? Y entonces vemos a Jesús con una mano rápida para levantar a Pedro, y lo vemos preocupado, interesado en su propio corazón, queriendo que aprenda la lección. Ese es el propósito del Señor, que aprendamos la enseñanza. Igual es con nosotros. Su gracia viene a nosotros al instante. Hermano, su mano no es lenta, su mano es rápida. Quizás muchos de nosotros no tuvimos modelos de autoridad paterna que se preocuparan por nuestros corazones, hermanos. Y entonces nos es sencillo delinear una imagen, un modelo que no compete, que no corresponde al Dios y al Cristo de la Biblia. Sin embargo, hermanos, Jesús es alguien que al instante viene cuando nosotros clamamos. Ojo, no responde siempre lo que nosotros quisiéramos que respondiera. Eso es diferente. Pero el Señor al instante está presente, extendiéndonos su auxilio. Si llamamos y clamamos, entonces podemos tener la garantía de que Él está ahí, por decirlo así, a un lado de nosotros, todos los días de nuestra vida, cada vez, en cada necesidad, y siempre Él está ahí. Y no nos dice: ¿cómo te atreviste? Es que no tenías derecho. No, hermanos. Él va a tratarnos
de la misma forma en la que trató con Pedro y sus discípulos. Él va a tratar con nosotros, va a enseñarnos, nos va a discipular, va a tratar de hacernos ver lo que nosotros no estamos viendo en ese momento, va a llevarnos a la reflexión, se sienta a nuestro lado, por decirlo así, para tener una conversación directa con nosotros. Hermanos, Cristo es maravilloso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solamente nos da la orden de caminar sobre el mar, nos da el poder para caminar sobre el mar. Y cuando nos hundimos por nuestra debilidad, nos rescata. Y después de hacerlo, trata con nuestros corazones. Ese es Cristo, el Dios de la Biblia, no el Dios de la religión, no el Dios de las tradiciones humanas, disidentes de los conceptos bíblicos. Ese es el Dios de la Biblia. Escena 6. La última escena del pasaje, la lección aprendida. Dice el verso 32, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Fíjense lo que hace Jesucristo, hermanos. Después de que regresan caminando sobre el mar, Jesús y Pedro, a la barca, entonces Jesucristo calma el viento. Pero no lo hace antes, es decir, en el proceso de regresar a la barca, habiendo salvado a Pedro, llevándolo caminando sobre las aguas de regreso a la barca, él no calma el viento, sino hasta que entra en la barca. ¿Por qué? Bueno, creo que aquí podemos inferir la siguiente aplicación. Luego de que Pedro fracasa tratando de caminar solo sobre el mar, Jesús no se queda satisfecho y entonces lo que hace es extenderle otra oportunidad a Pedro, pero ya no caminando solo, sino caminando codo a codo, hombro a hombro, juntamente con él sobre el mar. Así que antes de calmar a la tormenta, Jesucristo le enseña a caminar en el mar, en la tormenta, una vez más, pero junto a él, codo a codo. Y eso nos muestra el amor, la misericordia, la calidad de nuestro Dios. Sentimientos y un afecto profundo, una calidad en el trato extraordinaria. Ese es nuestro Dios, hermanos. Algunos aprendimos a ver a Dios como aquel que está con el chicote en la mano esperando azotarnos la espalda cada ocasión que fallamos. Algunos aprendimos a delinear un concepto de Dios, de aquel que está vengando por su santidad fragmentada por causa de nuestra ineficiencia, nuestras debilidades. Pero por encima, hermanos, de esto, para sus hijos, para los que hemos creído, dice la palabra de Dios, se extiende la misma gracia salvífica hoy en forma capacitante. Esa gracia que nos salvó en el pasado, hoy es una gracia que nos capacita, con la que el Señor nos permite ser conscientes del poder, la facultad que nos da de ser sus hijos. Y por eso la palabra de Dios dice que a los que hemos creído en su nombre, se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es una potestad, es una facultad, es una capacidad, es una gracia que hoy nos capacita para poder poner en práctica y obediencia lo que el Señor nos comienza a revelar en condición vinculante en esa familiaridad espiritual por la redención. Es esa comunión íntima, profunda, esa comunión perfecta del Padre nuestro que enseña a Jesucristo a sus discípulos. Ustedes no oren como los hipócritas que repiten y repiten y piensan que con esas repeticiones van a agradar a Dios, y es algo aburridísimo. Eso no lo dice Cristo, pero va implícito. ¿Cómo pretenden que Dios esté con el oído atento a esas vanas repeticiones mientras lo adoran con la boca? Su corazón está lejos de Él y su estilo de vida da testimonio de que están distantes del Señor, de que en realidad no le aman, que son hipócritas. Pero ahora ustedes diríjanse al Padre como quien es por la salvación a favor de ustedes, su Padre, en esa respetuosa familiaridad donde le pueden decir mi Padre, Padre nuestro. Una familiaridad de calidad, una familiaridad profunda que se establece en la base de la gracia de Dios manifestada fehacientemente en la cruz del Calvario, donde sin la necesidad de hacerlo, Cristo nos representa por el puro afecto de su voluntad, para que comencemos a retirar de la mente la idea de un juez,
de un Dios que está dispuesto a fragmentar la espalda de aquellos que fallan. Nuestro Dios es un Dios de gracia, hermanos, y nos da una calidad de vida no en la base de los bienes materiales, sino en la realidad extraordinaria y eterna del estado redimido que hoy guardamos por su misericordia, haciéndonos sus hijos. Entonces Jesucristo no calma la tormenta, sino que camina ahora con Pedro, llevándole de la mano de regreso a la barca. Y es maravilloso, hermanos. Hay un incremento de la gracia de Dios para darnos una nueva oportunidad, aún mejor, para que podamos aprobar la lección, para que podamos continuar creciendo y caminando, para que podamos vencer. Cuando fallamos, hermanos, Jesús no se aleja. Al contrario, Jesús se acerca más. No se queda distante esperando a ver si podemos levantarnos solos. No, porque, hermano, Jesús no es cruel. No iba a abandonar a Pedro en el mar. No iba a jugar con él. No lo iba a humillar delante de los demás. No iba a dejarle un trauma por maltrato divino. Hay quienes estamos arrastrando traumas por maltrato paterno, pero el Señor no hace eso. No iba a marcar el corazón de Pedro con maltrato divino y dejarlo traumado. No, ¿por qué? Porque Él no es así. Cristo no es así. No, Él extiende su mano, lo levanta, tiene una conversación privada en medio del mar con Él, y entonces una nueva oportunidad. Y vuelve triunfante, confiando en Cristo. Porque no le dejó ahí, porque le levantó, le sacó y le encaminó de la mano con su amor y misericordia de vuelta a la barca, caminando sobre el mar. Después se suben a la barca y entonces Jesús calla y enmudece la tempestad. El viento deja de rugir. Y el versículo 33 nos dice que la lección fue aprendida. Entonces dice: los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios, no un simple hombre, no un gran maestro, no un hacedor de milagros, o un gran profeta como Moisés o Elías, el mismo Hijo de Dios. La lección ha sido aprendida. A partir de este momento, hermano, muchas veces se iban a encontrar teniendo de diversas formas que caminar sobre el mar, pero lo podrían hacer. El discipulado de Jesús, hermano, es exitoso cuando encuentra corazones humildes. El discipulado de Cristo es exitoso cuando encuentra corazones dóciles. Hermanos, ¿qué hay para este año 2026 en tu vida hacia el frente? Reflexiona. ¿Qué órdenes de Jesús recibiste en el 2025 en las que fracasaste y que te continúan esperando en el 2026? ¿Qué hay delante de ti? ¿En qué áreas de tu vida Jesús te está diciendo: ven? Necesitas mi palabra, y mi palabra es: ven, ven a mí. Entonces, el llamado en esa mañana, al inicio del 2026, es a no endurecer nuestros corazones, porque la incredulidad es lo que endurece el corazón humano. El libro de los Hebreos llama a la incredulidad un corazón malo de incredulidad. Hebreos 3 nos dice que la incredulidad nos endurece, nos hace insensibles a la voz del Señor. Incredulidad no es otra cosa sino simplemente no confiar. La incredulidad hace que la voz de nuestro Señor sea poco nítida. En cambio, la fe apaga las voces de todo lo que se predica a nuestro alrededor y que lleva a enfocar nuestra atención y nuestra mente solamente en las cuestiones materiales, terrenales, egoístamente. La incredulidad hace que desviemos nuestra vista de Jesús en medio de la tormenta. Si el año que pasó, hermano, fue de derrotas, si hubieron tragos amargos, si hubieron manchas, bueno, ese es el momento. Ese es el momento de fe
que todos debemos de tener en Cristo, porque no tiene que continuar siendo así. No tiene que continuar siendo así. Si tú reconoces en una reflexión rápida o estás en una escena de derrota en consecuencia de las decisiones que tomaste en el 2025, estás iniciando el 2026 no en la mejor posición física o espiritual, lo que el Señor te está diciendo en esta mañana es, este 2026 que inicia no tiene por qué seguir siendo así. Hermano, tú puedes ser un esposo que modela el carácter de Jesús en todo. Tú puedes ser un esposo que gana el respeto y la admiración de tu esposa. Lo puedes ser si eres un hijo de Dios. Tú puedes ser una esposa que respeta a su esposo y que alegra el corazón con un corazón sereno dentro del hogar. Generas un ambiente de serenidad, de mansedumbre, de ternura. Puede ser un hijo que prioriza a sus papás, que los honra, que los sirve fervorosamente y que si llegara a ser necesario los corrige respetuosamente. Respetuosamente. ¿Y sabes dónde sobre todo se ve el irrespeto de los hijos cristianos hacia sus padres? Cuando los padres les preguntan algo sobre medios electrónicos o redes sociales. Jóvenes con la mente fresca y además crecidos en ese ambiente tecnológico, hipertecnológico de nuestros días, que aprenden las cosas al instante, pero no tienen la paciencia, misericordia para decirle al papá, mira mamá, no tengas miedo de apretarle al celular, no lo vas a hacer explotar. Pero mira, el procedimiento es esto. O sea, tú quieres aplicar esto, quieres activar esta función. Mira papá, mira mamá, y te sientas amorosamente, respetuosamente y comienzas a explicarles el funcionamiento tecnológico. Es ahí donde se encuentra el padre y la madre con un hijo que puede ser como Jesús, porque está llamado a ser como Jesucristo. Tú puedes ser un papá como Jesús, que pastorea el corazón de sus hijos, que es cercano, que es rápido para rescatarlos. Puede ser alguien que muestre el fruto del Espíritu Santo en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, con un carácter manso, justo, bondadoso, pacífico, gozoso. Hermano, tú puedes ser un miembro ejemplar de la iglesia, alguien que edifica la iglesia local, alguien que anima a otros con su perseverancia y con su vida de verdadera fe. Al fin y al cabo, la disyuntiva, hermanos, es esta: o te quedas en la barca paralizado, autoengañado, en incredulidad, y la barca se hunde en el mar, o te bajas de la barca y lo vuelves a intentar confiando una vez más en Jesús. La realidad es que no es posible quedarte en la barca. Jesús no acepta discípulos que no quieren aprender. Jesús no acepta discípulos que no quieren aprender. Jesús no acepta discípulos que se aferran a la comodidad, que no quieren obedecer, que se quedan resguardados en la seguridad mientras otros sí aprenden a caminar sobre el mar. Y entonces, hermanos, pues cada uno de nosotros tiene que aprender todas las lecciones. Jesús nos ha dado mandamientos y amorosamente nos presiona y nos da la providencia y nos mete en las tormentas para obligarnos a obedecer esos mandamientos. Jesucristo no nos deja tranquilos porque Él no es pasivo, Él tiene una dinámica divina. Hay tantas cosas que tenemos que aprender. Entonces tienes que bajarte de la barca, no quedarte ahí. No te queda de otra. Te tienes que bajar de la barca. Él te va a presionar para hacerlo. No te va a dejar otra alternativa. Pero no tienes por qué temer.